Master. Esta tierra es mi tierra. Está cometiendo un grave error al rechazar nuestra oferta, señor O'Connor. La corporación le ofrece una cantidad 4 veces superior a lo que podría valer su casa. Esta propiedad ha pertenecido a la familia durante 100 años. No está en venta. La corporación RM ahora es su vecino, pero no sería aconsejable convertirnos en su enemigo. ¿Está intentando amenazarme? Puede pensar lo que quiera. Tiene 24 horas para llegar a una decisión. No necesito 24 segundos siquiera para pensar en ello. La propiedad O'Connor no está en venta ni hoy, ni mañana, ni nunca. Para aquí. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sí, Lady Frenética. Cuando hayamos terminado, el viejo suplicará para que compre su casa o lo que quede de ella. ¿Estáis ambos con carga máxima? Pero, abuelo, nos estaba amenazando. La corporación RM no me da miedo, Ona. Su dinero no les convierte en intocables. Si intentan cualquier cosa, les demandaré. ¿Pero por qué quieren nuestra casa, abuelo? ¿Por qué no se meten con otras personas? Han comprado todo lo que hay a nuestro alrededor, pero sin nuestra tierra. No pueden construir esa fábrica que tanto ansían. No os preocupéis. Mientras esté vuestro abuelo, no permitiré que se salgan con las suyas. Esta es propiedad privada. Por favor. Dijiste que tenías carga máxima. Siempre viene bien un poco más de energía. Batería vacía. Necesitas carga. Necesitas carga. Necesitas No hay razón para sentiros incómodos. Pronto vuelven vuestros padres de la China y ellos sabrán negociar con cualquiera que intente comprar nuestra casa. Lo lamento, pero no quedará nada para comprar, abuelito. ¿Quiénes sois? ¿Qué buscáis en mi casa? Somos coleccionistas. Queremos cualquier cosa que tenga valor. Lo demás solo lo destrozaremos. Ladrones, vándalos, salid de aquí enseguida o llamaré a la policía. No va a llamar a nadie. ¡Abuelo! Ronnie, tráeme el aturdidor de la biblioteca, rápido. ¡Suéltame! ¿Qué te parece meterte con alguien más fuerte que tú? Zoolander. Has acertado. Y ahora vas a tener tu merecido. Ponte a salvo, chico. Empiezan a calentarse las cosas. No puedes con nosotros. Somos Humabots más fuertes que todos. Más fuertes, pero no más listos. Hagamos el baile de la rueda, colega. ¡Suéltalo, la mato! Acaba con él, chicos. No puedo seguir sosteniéndolo arriba. Creo que está acabado, ZZ. Misión terminada, señor O'Connor. Hemos vaciado su fuente de energía. No van a causarle más problemas. ¡Toma, abuelo! ¡Alto! ¡O disparo! Pero acabo de salvarles la vida. Tú eres aquel terrorista que buscan los polibots. Hay una recompensa por tu captura. La verdadera terrorista es la corporación, yo no. Nos salvó la vida, abuelo. No te metas en esto, Ona. Sé lo que hay que hacer con personas como él. Voy a contar hasta 3 y después empezaré a disparar si no os marcháis.
Coged a los Sumabots y marchémonos de aquí. Una, Sin trucos, si queréis salir de aquí con vida. 2. La corporación volverá, señor O'Connor. Y mis chicos y yo no siempre estaremos para socorrerles. Y 3. Estoy segura de que O'Connor entrará en razón antes de mañana. Claro que, lógicamente, depende de lo bien que actúen los Sumabots de Hiss. Pero... El doctor Hiss solicita una entrevista. ¿Es urgente? Concedida. Zoolander de nuevo. Mirad lo que ha hecho a mis Sumabots. Lamentable. Debí suponer que no podíamos contar contigo. Ahora, ¿cómo vamos a obligar a O'Connor a vender? Siempre hay alternativas. ¿Cuántos 3A tiene la mansión O'Connor? 8. 3 jardineros, 2 criadas, 2 técnicos de mantenimiento. Basta, que les aumenten la potencia. Brillante, LLP. Puede que consigamos gratis la propiedad O'Connor al fin y al cabo. ¿Y por qué te preocupas tanto por los O'Connor? ¿Crees que no tenemos suficiente con qué preocuparnos? Resulta que poseen el último trozo de tierra que la corporación necesita para empezar la fabricación en serie de los bots de destrucción masiva. Dios, si empiezan a producir más BDMs, no tendrán que esperar para aumentar la potencia de los 3A. Podrían hacerse con el mundo por la fuerza. ¡Bingo! Oye, ¿no estarás pensando en volver a mirar a Lady Frenética, eh? No te preocupes, nena, es por motivos de trabajo. Lamento terriblemente lo que ocurrió, señor O'Connor. Debí darme cuenta de que mi visita iba a exponerle al peligro del cerebro maníaco de Zoolander. Ese hombre hizo acusaciones graves contra la corporación RM. Les llamó terroristas. No me sorprende nada. Oh, discúlpeme si le parecí desagradable cuando hablamos. A veces el trabajo me impide actuar con buenos modales. Sir Paradigm me ha mandado dar prioridad en la mejora de todos sus 3A como bello gesto de disculpa hacia un buen vecino. Lo sabía. Sabía que la corporación no iba a abandonar sus planes por las buenas. ¿Intentarán hacerse con la casa de los O'Connor a través de los 3A manipulados? Evidentemente. Y ese viejo es demasiado cabezota para dejarse convencer. Los niños, sobre todo la chica ZZ, le gustas. Ella te hará caso. ¿Chica? ¿Qué chica? No me dijiste nada sobre ninguna chica. No empieces, ¿de acuerdo? Puede que Ninja tenga razón. Podría intentar convencer a Oona mientras tú lo intentas con Ronnie. ¿Ronnie? Es un chico de tu edad. Te aseguro que es un verdadero encanto de chico. ¿A qué estamos esperando? Estos Seguribots mejorados son un regalo de la RM Corp. Ellos se encargarán de aumentar la potencia de los 3A domésticos. No he pedido ningún Seguribot. ¿Qué es esa cosa? Bestia Bot, la mejor bestia guardián del mundo. Especialmente adiestrado para detectar y detener al terrorista Zoolander. Pero alto ahí, no he pedido nada de eso. Vamos a empezar enseguida con la mejora de los 3A. Oona, Ronnie, reunid a todos nuestros bots. Adelante, Sawin, no hay nadie. Quédate aquí, Tway. Te llamaré si hay algún problema. Al menos nos hemos librado de estos dos.
algo con mi olor, Sawin. Aléjalo de nosotros. ¡Rápido, al agua! Sí, has hecho un gran trabajo. Ahora vamos a visitar a Ronnie y Ona. Es un triple nivel sistema polifásico de seguridad de 46 resortes. ¿Cómo piensas desactivarlo? Lo adivinaré. Diseñabas sistemas de seguridad cuando trabajabas en la corporación, ¿no? ¡Alto! ¡Les disparo! ¿Ronnie? ZZ, ¿qué estás haciendo tú aquí? Esta es mi hermana Blitzy. ¿Blitzy? ¡Blitzy! ¿Eh? Ah, sí. Me llamo Blitzy. Yo soy Ronnie. Hola. Odio interrumpiros, chicos, pero tenemos que detener la mejora de los 3A. Ya lo han hecho. Entonces no perdamos ni un segundo. Llévame junto a tu hermana. Podría ser cuestión de vida o muerte para todos nosotros. Y cuando Gis lo ordene, los 3A manipulados destrozarán la casa y a vosotros. Hay que contárselo al abuelo. No, Ona. Cree que soy un delincuente. Costaría demasiado convencerle. ¿Pero qué posibilidad tenemos contra los 3A? ¿Son robots? Sí. Mañana vendrán a ayudarnos. Ellos nos salvarán. ¿Quiénes? Tus padres. Pero si están en China. Así es. No entiendo por qué han mandado estas cosas desde la China. Genial. El equipaje de papá y mamá ha llegado. ¿Sabías que lo habían mandado? Claro. Olvidé decírtelo, ¿verdad? Son antigüedades que compraron allí. Es bonita, ¿no crees tú? Sí, Cook, y una buena mentirosa también, pero ZZ tiene cosas más importantes en que pensar. Debería haber terminado la mejora de todos los 3A en la casa de los O'Connor. Entonces, ¿a qué estamos esperando? ¡Actívalos! Con mucho gusto. Quiero que derriben la casa ante los ojos del señor O'Connor. Es el momento perfecto para obtener pruebas visuales de lo que significa la mejora de los crunchies de la corporación. En realidad, mejora significa avanzar, cultivar, embellecer, perfeccionar o... Denner, limítate a grabar todo en la cinta. ¿Por qué otra razón llevaría este trasto? Voy a leer los periódicos ahora. Vuelve más tarde para pasar el aspirador. ¿Cómo te atreves? No te muevas hasta que no te lo diga. ¿Qué vamos a desayunar? Nada, la cocina no funciona. Uno de los mantenivoz la reparará. Negativo, yo me encargo de repararla. Hay que destruir esta casa. Destruirla. Polvo en el barco. Fuera barco. Fuera polvo. Ha empezado. Nuestros 3A se han vuelto locos. Hay que arrancar los cables. ¡Basta ya! ¡Estáis locos! ¡Estáis destrozando la casa! Destrozando la casa. Destrozando la casa. ¡Cuidado, abuelo! No deberías hablar de ese modo con tu amo. Y aquí, damas y caballeros de la prensa, tenemos un claro ejemplo de la acción de los 3A mejorados de la corporación. De no ser por los esfuerzos valientes de los chicos de Tip Zulander, el señor O'Connor estaría aplastado por este 3A enloquecido. ¿Se convence ahora de lo que le dije? Sí, detén a estos 3A antes de que destrocen nuestra casa. Chicos, ya habéis oído al señor. Blitzy, llama a Jammers. ¡A por ellos, Jammers! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Bueno, Ona, puede que me haya equivocado sobre este chico.
Cálmese, por favor, señor O'Connor. Se lo ruego, debe haber habido algún error. El único error consistió en creerla en vez de creer a Thief Zoolander. Tengo las pruebas en mis manos. Una cinta en la que los 3A de la corporación intentan destruir mi casa. Si no firman un acuerdo para dejar en paz mi casa, entregaré esta cinta a los medios de comunicación. Un momento, señor O'Connor. Me llaman por la otra línea. Enseguida vuelvo con usted. Ya no me queda ninguna otra alternativa. Tenemos que liquidar a todos. Después de todo, su casa se encuentra justo en medio de nuestra zona de pruebas y siempre puede ocurrir un accidente en uno de los ensayos, ¿verdad? Un accidente de pruebas. Me gusta la idea. Hablemos del asunto. Sé que alcanzaremos algún acuerdo. Señor O'Connor, ¿ha visto la cámara de vídeo y audio tenerla de Home Momento? Calla, ZZ. Tengo a Frenética dispuesta a hacer cualquier concesión. ¿A Frenética? ¿Cómo te has atrevido? ¿Le ha hablado usted de la cinta? Por supuesto, y tenías que haber escuchado cómo sufría. Lady Frenética nunca sufre. No quiero irme de tu lado, ZZ. Jungle Fiber es nuestra única esperanza, Blitzy. Trae a tu Wake y aguantaremos a la corporación lo más que podamos. ¿Y si estás equivocado? Tal vez mi llamada haya asustado a Lady Frenética. Dudo mucho de que sea así. Aquí tienes una idea de lo que te espera. ¡Vamos, BDM! ¡Ven a por más! BDM en una distancia de 500 yardas, ZZ. ¡Tiempo láser, chicos! ¡Tenemos que paralizar su ataque! ¡Adelante! Hay que reconocer una cosa de tus bots. Saben luchar muy bien. Gracias, señor O'Connor. Lo ha comprendido. Por suerte. El BDM ha comprendido nuestra estrategia, ZZ. Se dirige hacia ti. ¡Salga de la casa! Nunca jamás abandonaré mi casa. ¡Ya os vi! ¡Es hora de aumentar la puntuación! Este juego está a punto de acabar, Jungle Fiber. ¡Combinación! ¡Final de partido, chicos! ¡Vámonos a los vestuarios! Quiero una carta de la corporación legalizada por notario en la que prometa no volver a pisar mi propiedad. De acuerdo. Una última cosa. La corporación pagará la reparación completa de nuestra casa. Muy bien. ¿Pero qué hay de la cinta? La cinta está en un lugar seguro. A propósito, si nos ocurre algo, puedo asegurarle que se entregará una copia a cada periodista del mundo enseguida. Es un placer tratar con usted, Lady Frenética. Tú y tus estúpidos BDMs.
Lo único que siento es no poder darte la cinta para que la utilices contra la corporación, ZZ. No le permitiría ese riesgo, señor O'Connor. Sin la protección de la cinta podrían volver a acosarle. Sería mejor guardar la cinta en lugar seguro. ¿Ah? Está vacía, no hay cinta dentro. Hubiera jurado que había una cinta. Y somos los únicos que lo sabemos. La corporación siempre pensará que tenemos la cinta. Denner, afortunadamente no te voy a desmontar.